Ahora, lo prometido, lo habíamos dicho también la semana pasada, la verdad es que estamos muy contentos de que se haya agregado, sumado, ¿cierto?, a nuestro equipo de panelistas estables. Todos los viernes estará con nosotros a partir de las 11 de la mañana el doctor Juan Cornejo Quirós, oncólogo de la clínica El Loa. Y hoy vamos a hablar, lo habíamos anunciado también, hoy vamos a hablar sobre el cáncer cérvico-uterino. Y también vamos a hablar de las vacunas, ¿ah? Sí, por supuesto, eso también es importante. Así es que ya le vamos a dar la bienvenida al doctor, a ver si ya está con nosotros, doctor. Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Buen día, bienvenido a este Justo a Tiempo. Agradecemos nuevamente agradecemos que se dé esta cita con nosotros, ¿cierto? Para aclararnos algunos puntos importantes sobre este cáncer, ¿no? El cáncer cérvico-uterino. En primer lugar, doctor, ¿por qué es tan importante la detección de este cáncer en nosotras las mujeres? Siempre, ¿no es cierto?, como oncólogo y basado en la evidencia, nosotros tratamos de hablar valga la redundancia, con medicina de primer nivel y medicina realizada en relación a los estudios. Perfecto. Según eso tenemos varios estudios epidemiológicos a nivel nacional e internacional que nos permiten ver la prevalencia, como habíamos hablado, de todos los cánceres. Como ya lo habíamos dicho la vez anterior, que el cáncer era la primera causa de mortalidad en la segunda región. Y bueno, dentro de los cánceres, principalmente a nivel del cáncer de la mujer, cáncer femenino, tenemos que el primer cáncer es el cáncer de mama y segundo cáncer en incidencia y mortalidad es el cáncer cervicuterino. Perfecto. Por eso, en ese contexto, entonces nos reuní hoy día para conversar algo acerca del cáncer cervicuterino y de su incidencia. Entonces, si tú me preguntas la importancia primero de la incidencia, tomar en cuenta que es la segunda causa de cáncer en mujer, es la segunda causa de muerte por cáncer en mujer, después del cáncer de la mama, del cáncer cervicuterino. Si uno quisiera ir a los números en sí, podría decir que la incidencia del cáncer cervicuterino es alrededor de 12 en 100.000 mujeres. Ahí tú lo tomas por 100.000 mujeres para tener un número medible. Claro. 12 por 100.000 mujeres. Y la mortalidad es de 6 por 100.000 mujeres. O sea, a largo tiempo podría fallecer la mitad de las mujeres, sobre todo pasados los 5 años. Ahora, esta es una enfermedad que es de países más bien subdesarrollados o en vía de desarrollo, ¿ya? Entonces, la importancia sería inicialmente por la gran incidencia, por la mortalidad en las mujeres, por ser el segundo cáncer presente en la mujer, porque más en países subdesarrollados o en vía de desarrollo, que en teoría nosotros estaríamos en ese ítem, y también porque es evitable en gran porcentaje en base a screening o a estudios previos. Entonces luego podríamos tocar, después de esa introducción, los factores de riesgo. Claro, sí. Podríamos tocar cómo evitarlo, podríamos tocar el tema de las vacunas, podríamos tocar el Papa Nicolau, cuándo se hace, cuándo debiera hacerse. Eso lo dejo para ir desarrollando durante el tema. De todas maneras, todo eso que usted nos acaba de mencionar es súper importante y queremos de todas maneras tratarlo también. Bueno, nos llega una pregunta, con eso vamos a comenzar, doctor, porque nos llega una pregunta que dice más o menos así. ¿Ha disminuido este cáncer, el cáncer cervicuterino, con la vacuna del papiloma? Claro. La vacuna del papiloma, no quisiera quizá adelantarme mucho, pero es una vacuna que está en el programa amplio de inmunización que se pone desde los niños hace pocos años atrás, ¿ya? En realidad se inició en lo que eran las niñas, ¿ya? Principalmente las damas de 9 a 10 años. Es una vacuna que luego podemos hablar mucho de ella, pero sí yo tendría que decirte que hay al menos 3 tipos de vacunas, en donde están muy relacionados al tipo de virus papiloma humano que la paciente tenga, ¿ya? Y en ese contexto, la incidencia en general ha disminuido bastante. Se dice que como es dentro de lo que hace, al menos alrededor de el 70% ha disminuido en lo que refiere a la incidencia de NIE2 o NIE3, que sería como una especie de precáncer. Pero ha podido disminuir hasta el 90% lo que es la detección y también la mortalidad por cáncer cervicuterino.
Por lo tanto, si la pregunta es si ha disminuido, sí, en forma muy significativa, tanto la incidencia de NIE 2 o 3, que es un precáncer cervicuterino, como la incidencia del cáncer propiamente tal, y también la mortalidad del cáncer. Por lo tanto, sería sumamente recomendable. Perfecto, doctor. Qué importante aclarar eso, porque justamente yo quiero que usted nos hable un poco más de esta vacuna, porque de hecho eso nos preguntaron harto cuando propusimos este tema y le contamos a nuestros auditores. Algunas mamás, algunos papás son reacios a esta vacuna. Es que hemos visto que las niñas se desmayan, se sienten mal, tiene efectos secundarios esta vacuna. La gente suele tener esas dudas. ¿Realmente tiene efectos secundarios esta vacuna? ¿O alguna contraindicación? Mira, en general, antes de contestarte esa pregunta, claramente todo lo que sea vacuna, ¿no es cierto?, puede tener algún efecto secundario, lo cual puede ser local, muy simple, como también puede ser algo más sistémico. Pero uno siempre tiene que poner, como todas las cosas en la vida, todo costo-beneficio. Claro. Todo el pro y el contra, todo en una balanza. Entonces, cuando uno va más allá y se da cuenta, antes de entrar al tema de la vacuna, que lo vamos a tomar en extenso, pero fíjate que cuando uno se da cuenta que el cáncer cervicuterino, ya lo dijimos, segunda causa de cáncer en mujeres, segunda causa de incidencia y mortalidad de cáncer en mujeres, ¿ya?, que da más en países subdesarrollados en vía de desarrollo como este, que hay una vacuna que te puede disminuir al menos alrededor del 70% de los casos, puede disminuir alrededor del 90% la mortalidad. Y cuando hablamos del tiempo de sobrevida, tiempo de calidad de vida, tiempo de costo tanto en lo económico como en lo familiar, espiritual, todo lo que tú quieras decir, y años de vida, con un diagnóstico precoz y una buena calidad de vida, luego tú pones en la balanza, como una opinión muy personal y de todos los oncólogos médicos, como su especialista del tema, claramente no hay sustento como para no administrarla. Ahora, si tú me preguntas reacciones adversas, claro, cualquiera vacuna puede tener reacciones adversas. Hay que tomar en cuenta que lo que se inyecta en las vacunas muchas veces son virus que pueden estar atenuados, o sea que no te van a atacar, virus que pueden estar muertos, o residuos similares a los virus, que es el caso que sería acá. Por lo tanto, podrías tener desde una simple reacción local, que muchos los vemos con eritema, molestias, dolores musculares, reacción de la piel. Puedes tener algunas reacciones también locales de dolor. Otras reacciones más sistémicas, ¿ya?, que serían reacciones de la molestia, mialgia, cuadros similares a cuadros virales, dolor muscular, molestia en general. Y también puedes tener alguna reacción idiosincrática. Y de la reacción idiosincrática, ahí sí podrían ser de diferentes tipos, pero tienes que tener en cuenta que una reacción idiosincrática es una reacción que tú no puedes medir. Perfecto. Por lo tanto, podrían haber reacciones inducidas propiamente tal por las vacunaciones, con todo lo que son reacciones locales. Podrían haber reacciones como de reacciones alérgicas, que serían sistémicas, o de respuesta idiosincrática, y ya dependería de cada uno del primero, de la persona propiamente tal, segundo, de lo que se está inoculando a la persona, que en este caso sería similar a los virus en general. También podrían haber reacciones por defecto en la calidad de la vacuna. También podría haber una reacción humana, un error humano, ¿no?, que es quien te administra la vacuna, quien la manipula, donde se almacena, ¿ya? De todas maneras. Pero eso no quita el costo-beneficio de incidencia, mortalidad, calidad de vida, sobrevida, y estar a la larga junto a tus familiares por muchos años. Justamente, eso mismo que usted decía, ¿no? Las molestias puede quizás tener o presentar molestias leves, como sucede con todas las vacunas, pero sin duda esa reacción es nada, ¿cierto?, al lado de un cáncer que claramente presenta o puede presentar riesgo de muerte. Yo lo pienso algo así como el cinturón de seguridad, ¿no? Puede ser que ante un accidente, ¿cierto?, no sé, con el cinturón de seguridad se fracture la clavícula, pero me va a salvar la vida, la clavícula, no sé, se puede reparar, o sea, no se compara a perder la vida. Entonces, de todas maneras... Mira, es algo que va mucho más allá. Piensa tú que un paciente que no se quiera vacunar, ¿ya?, y vamos a hablar luego de los factores de riesgo, tiene la posibilidad de esta enfermedad, no es solamente que te dañe a ti como persona, seas varón o dama,
mujer, perdón, varón o mujer, piensa tú que tanto el hombre como la mujer son capaces de contagiar principalmente a otras personas. Claro. Entonces, vamos a hablar luego de los factores de riesgo. El principal factor de riesgo del cáncer cervicuterino está relacionado a un cuadro infeccioso de tipo viral que se llama virus papiloma humano. Claro. Por lo tanto, el virus papiloma humano se queda depositado en los genitales, tanto masculinos como femeninos. Por lo tanto, cuando vemos el paciente que tenga el virus papiloma humano sea portador, principalmente de un serotipo que se llama 16 o 18, que se va a nivel más molecular, tú tienes la capacidad no solo de dañarte tú, sino que si tú tienes 10 parejas sexuales, potencialmente podrías llevar esa infección a las 10 parejas sexuales. Y estas 10 parejas sexuales pueden tener 10 más y así. Entonces, cuando hablamos del cáncer cervicuterino, no es el daño solamente del que es el portador de este virus papiloma humano, que está asociado alrededor del 90% del cáncer cervicuterino, sino que tú te puedes transformar en un vector. Por lo tanto, tu responsabilidad, la mía, la de todos, ya no es solamente sobre nuestro propio cuerpo. Significa que tú puedes ir siendo un vector e ir dejando de una persona a otra pareja sexual y esta, en forma consecuente, teniendo cáncer cervicuterino posterior. Por lo tanto, aquí la responsabilidad no es solo tu enfermedad, es tu enfermedad y lo que tú vas a ir desencadenando hacia las demás personas. Justamente. Por lo tanto, es distinto a decir yo decido, porque en este caso tú decides sobre la vacuna, pero tienes que tener claro que vas a decidir indirectamente si es que te cuidas el virus papiloma humano sobre todas las personas que tengan contacto sexual contigo y sobre todas las personas que tengan contacto de tus contactos. Por lo tanto, esto puede ser muy amplio en el tiempo. De todas maneras. Doctor, nos interesa también conocer cuáles son los síntomas de alerta, porque es importante, ¿cierto?, que saber esto para saber en qué momento, ¿cierto?, voy a consultar. También queremos saber sobre los factores de riesgo. ¿Nos podría contar? Claro, mira, lo primero que deberíamos hablar son acerca de los factores de riesgo. Ya, perfecto. ¿Ya? Los factores de riesgo, y antes de destacar eso, yo sí que lo mencioné en un momento. Mira, fíjate tú que en países como desarrollados, como en Australia, en Canadá, donde se empezó a administrar la vacuna, disminuyó mucho el cáncer cervicuterino y la mortalidad. Por lo tanto, es un punto a favor en países que nos llevan mucha anticipación ya. Punto uno. Segundo, un factor de riesgo es donde tú naciste, porque es distinto la incidencia, prevalencia, mortalidad en cáncer cervicuterino en países desarrollados como Estados Unidos, Australia y Canadá, que han disminuido su mortalidad. De hecho, si tú comparas la incidencia de cáncer cervicuterino en estos países desde la década de 1950, de la década 50 hasta ahora, disminuyeron alrededor del 50% sus casos. Ahora, si uno va a países como África, dice que la incidencia, que en Chile es de 12 por 100.000, en África es alrededor de 35 por 100.000, claro. O sea, tiene una incidencia de 3 veces más de cáncer cervicuterino. Uh-huh. Si nosotros vamos acá a Latinoamérica, con todo el respeto que se merecen todos nuestros países, incluyendo el nuestro, en países como Perú tú ves la incidencia más alta de cáncer cervicuterino de lo que es Sudamérica en general. ¿Ya? Ahora, dentro de los factores de riesgo importantes, va a estar en que el 90%, algunos estudios hasta el 95%, puede estar relacionado al virus papiloma humano. El virus papiloma humano es un virus que se ha transformado en una enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? Por lo tanto, al ser enfermedad sexual, transmisión sexual, se va a producir, ¿no es cierto?, a través del contacto sexual, principalmente lo que es hombre-mujer por contacto directo, ¿ya? Por lo tanto, queda a nivel de genitales. Este virus puede producir muchas cosas, desde condilomas, o según el tipo de virus, puede llegar a producir una enfermedad de transmisión sexual que sea pro cáncer cervicuterino. Entonces, en ese contexto, lo primero que deberíamos saber es que los principales factores de riesgo que están descritos en la literatura nacional e internacional están relacionados mucho en relación a la índole sexual. ¿En qué contexto? Y lo voy a dejar bien claro, ¿no? Porque hay muchos mitos al respecto, que lo vamos a aclarar bien. Primero, mayor exposición al virus en personas que tengan, se dice que inicio de la actividad sexual muy temprana. Punto uno, es un factor de riesgo. Punto dos, el múltiples parejas sexuales durante la vida también es un factor de riesgo. Punto tres, la promiscuidad, que está muy relacionada al tema, ¿no?
Claro. Punto 3, embarazo en mujeres muy jóvenes, ¿ya? Dentro de esto también tenemos que hay otra enfermedad que también podría tomarse como ETS, aunque no siempre lo es el caso del VIH. Claro. Pacientes que tienen VIH tienen 5 veces más posibilidades de tener cáncer cervicuterino, ¿ya? Por lo tanto, entre los factores de riesgo están las conductas propias, ¿no es cierto?, del número de pareja, la actividad sexual, la edad temprana, la promiscuidad, el tener el virus papiloma 16 y 18 a través de estas conductas, primer embarazo en mujeres jóvenes y asociado también a virus, a VIH, y algunas también lo relacionan al virus de hepatitis B y C, que también tiene una índole de tipo ETS, enfermedad de transmisión sexual. Eso sería como lo global, alrededor del 90% de los casos. Ahora, hay otras alteraciones que siempre lo preguntan, si el tabaco, fíjate que sí, que el tabaco también puede estar relacionado al cáncer cervicuterino en menor grado. Curioso eso, ¿eh? Curioso. ¿Por qué relación tendría? Sí, lo que pasa es que el tabaco tiene, y luego deberíamos hacer una charla solo de tabaco, y lo podríamos hacer la próxima semana. Claro. Pero el tabaco tiene alrededor de 400 sustancias que pueden ser tóxicas, y al menos alrededor de 70 que pueden ser cancerígenas. La propiedad del tabaco es que te va alterando el epitelio de las células. Perfecto. Y dentro de ellos altera mucho un epitelio escamoso. Y curiosamente, el cáncer cervicuterino, si uno fuera más profundo en su conversación, es principalmente de tipo un cáncer escamoso, principalmente en el 80%. Por lo tanto, el tabaco puede alterar las células del epitelio escamoso, que es el principal cáncer también uterino. Claro. Entonces podríamos buscar una relación a través de eso, una relación más bien molecular o de un daño a nivel de ADN del epitelio escamoso que estaría haciendo el tabaco. Pero qué importante que lo mencione, doctor, porque así lo vamos entendiendo, nos queda un poco más claro. Sí, en realidad cuando uno habla del tema podría cerrar, no el tabaco asociado, pero es porque altera el epitelio escamoso y es el principal cáncer escamoso que está a nivel cervicuterino. Ahora, otros mitos también que podríamos decir al respecto es que los anticonceptivos orales no tienen mayor incidencia en lo que es el cáncer cervicuterino. Está comprobado, más bien el número de parejas, las conductas sexuales. Perfecto. Y todo lo que ya conversamos al respecto. Ahora, cuando uno ve esto, y muchas veces, y yo entiendo la seriedad y responsabilidad de tu programa, y lo cual yo también como profesional, ¿no es cierto?, lo soy, te voy a hablar de algunos temas que muchas veces los pacientes nos consultan a nosotros en la consulta médica, y es muy polémico. Mira, es muy fácil y a veces interpretar entonces que el cáncer cervicuterino sería solamente por las conductas sexuales. Claro. Yo no lo digo, es que es el 90%. La literatura lo dice así. Yeah. Lo otro ya te mencionaba de otras infecciones virales, del VIH, del tabaquismo, y hay un componente de 1 a 3% que es más bien como digamos más bien hereditario en ese concepto, ¿ya? También influye. Claro, ya, como en uno, pero el 90% hasta 95% es más bien de tipo infeccioso, ETS. Ya. Ahora, yo te digo en forma un poco coloquial, aunque claramente no lo es, muchas veces cuando la dama, ¿no es cierto?, tiene el cáncer cervicuterino, tiende a culpar a su esposo. Claro. Eso puede traer, mira, si no se trata este tema con mucha seriedad y altura de mira, podría traer una serie de inconvenientes, problemas que nosotros en la práctica profesional lo hemos visto. Yo al respecto, y la incidencia, en relación a la incidencia que hay acá en Calama, que es mayor del resto de Chile, uno debiera ser bien ordenado. Y mira, te voy a hacer la historia natural de la enfermedad en forma práctica. Cuando un paciente, una dama, una mujer, tiene lo que es la infección por virus papiloma humano, alrededor del 90% se mejora solo, el organismo se protege. Y pongamos un ejemplo de 100 mujeres que tengan el virus papiloma humano, no es que las 100 vayan a ser un cáncer cervicuterino. Ya, eso es importante. De esas 100 mujeres, para poner un número, 90 van a mejorar por sí solas a través de su sistema inmune alrededor de los 3 primeros años. Perfecto. Meses o años. Ya. Por lo tanto, de esas 100 mujeres que tengan el virus papiloma humano, ya 90 tendríamos en teoría descartadas. Del otro porcentaje, en general, hay un 5%, o sea, hay un 5 mujeres de esas 100 que pueden hacer un daño
en la parte más superficial de lo que es la mucosa uterina, que se llama NIE 1, NIE 2, NIE 3, que le llaman como un precáncer uterino, Ya. que no ha pasado hacia el interior del útero. Y eso se puede tratar y se puede erradicar, digamos. Sí, eso se puede tratar a Ya. través, primero detectarlo por Papa Nicolau, que luego lo vamos a hablar como programa de screening, y también se pueden hacer un cono y sacan solamente esta parte que lo hacen los ginecólogos expertos en el tema. Por lo tanto, eso impediría que el cáncer siguiera avanzando. Ya, perfecto. De esas personas, de esas 5 mujeres que estarían ahí, alrededor de 5 años, ¿ya? Alrededor de un quinto de ellas podría pasar a tener un cáncer. Por lo tanto, de 100 mujeres, tenemos que alrededor de 5 un poco menos podrían tener cáncer de la mujer que tiene un NIE 3. ¿Te fijas? A 3 a 5 años. Pero de ese porcentaje que te queda un precáncer, si no es tratado, alrededor del 40% de ellas puede pasar a un cáncer en 30 años. Entonces, lo que yo te quiero decir es, si bien es cierto, el 90% se cura solo, de las que no se curan solos, pueden hacer un cáncer a 3 años, un 20, o a 30 años. Eso, para mí es importante, fíjate, en el contexto de cuando alguien, o más de alguien, quizás quiera preguntar por la radio, pero no se atreva, porque nosotros vemos en Antofagasta muchos pacientes con cáncer cervicuterino y muchas son de Calama. Quiere decir que tú tienes la posibilidad de haber tenido una infección por cáncer, por virus papiloma humano, entre 5 años hasta 30 años para haber desarrollado tu cáncer. Yo, en forma quizás más coloquial, no es que quiera no culpar o salvar al varón que esté en este momento con pareja sexual, pero hay una responsabilidad mutua, compartida. Claro, de todas maneras. Que puede haberse desarrollado una pareja sexual de hace 3 a 5 años hasta 30 años. O sea, no sé si me doy a entender. Sí. Con eso respondo muchas aprensiones que muchos varones han acercado a conversar con nosotros como oncólogos, a decir, doctor, mi esposa tiene un cáncer cervicuterino, escuchó, leyó, vio en la tele, vio por Google y resulta que me culpa a mí como que soy culpable de su cáncer. Claro. Yo no lo digo que no lo sea, yo lo digo que lo puede desarrollar entre 5 hasta máximo 30 años, por lo tanto el nivel de parejas sexuales depende de cada dama, quién puede haber contagiado este virus papiloma humano. Claro, no sé si me doy a entender. Sí, de todas maneras, y entendamos algo, doctor, que este virus, ¿cierto?, se presenta solo en las mujeres, pero los hombres son portadores, ¿no? ¿De esa manera funciona? Claro, el virus papiloma humano se hace portador en el hombre. Se puede ver en varias lesiones en el hombre, principalmente a través de lesiones de tipo condilomatosa. Son lesiones que parecen una verruga grande, unos lugares, aspectos verrucosos. Pueden estar a nivel del pene, del glande, del prepucio del varón. Por lo tanto, es un signo indirecto. También podría tener molestias menores, vaya a la redundancia, como para orinar, alguna secreción, pero principalmente algunos virus papiloma humanos se representan a través de condiloma en el hombre, como también en la mujer. Sí, justamente ahí quería preguntarle. ¿En las mujeres también pasa lo mismo? ¿Aparecen también verrugas quizás en los labios menores, mayores o un poco más adentro? ¿Cómo funciona? Mira, en lo que es la mujer, uno tendría que decir que hay distintos tipos de virus papiloma humano. De los virus papiloma humanos, las vacunas toman en cuenta al menos la más básica, alrededor de 2 serotipos, ¿ya? Que es la Cervarix. Hay otras que toman alrededor de 4 serotipos de virus que te cubren, y hay otras que toman, que es nanovalente, que toma 9 serotipos. Con eso puede llegar del número, yo te podría nombrar que los más que contagian es unos que tienen un virus papiloma humano 16 y 18, pero tienen hasta el 58, 60, o sea, tienen decenas de virus papiloma humano, en que no todos causan enfermedad en ser humano. De los que causan enfermedades, hay uno que es el 16 y 18 que causa o está asociado más al cáncer cervicuterino, pero hay otros que están más bien asociados a lo que son lesiones locales, principalmente la condilomatosis. Por lo tanto, muchas veces las damas pueden tener, o el varón puede tener condilomatosis, ¿no es cierto?, a nivel el hombre del prepucio, a nivel del glande, la dama también en lo que es labios menores, mayores, interior de las piernas, lesiones condilomatosas que son como un aspecto de coliflores, por así llamarlo, ¿ya? Ahora, esto va más allá, porque también se pueden ver lesiones en varones, dependiendo, ¿no es cierto?, de su conducta sexual. Nosotros hemos visto lesiones también en varones en regiones perianal, en región glútea, en distintas partes del cuerpo cuando tú inoculas la secreción con el virus. Por lo tanto, tú puedes tener en el varón
lesiones de tipo condilomatosas, en la dama también. Ya, puedes tener lesiones en el varón, más bien dificultad para orinar, con secreción uretral que se dan en menor grado, o de molestias para orinar. En la dama es un poco más difícil porque la uretra femenina es un poco más amplia y causa menos lesiones de ese tipo, pero sí tú lo puedes ver, valga la redundancia, por condilomatosis o bien por un NIE, que sería un precáncer uterino, o un cáncer cervicuterino propiamente tal. Perfecto. Doctor, puede ser también, bueno, hablábamos, ¿cierto? Bueno, ahí usted nos está explicando, ¿cierto?, más detalladamente. Ya hablábamos, ¿cierto?, de que el hombre puede ser solo portador, pero puede ser que siendo portador le dé, por ejemplo, cáncer de pene, que sabemos que no es muy común. Mira, aquí hay varias cosas. En el caso, y vamos a partir primero por las damas. El virus papiloma humano, si bien es cierto, hemos hablado del cáncer cervicuterino, claro, también tú puedes verlo asociado de alguna forma al cáncer anal o de recto, tanto en hombre como en mujer. Perfecto. Ya, por lo tanto, cuando tú hablas del virus papiloma humano, no debiéramos encasillarlo solamente en el cáncer cervicuterino. Ya. La cosa sería al revés. Los pacientes que tienen, las damas que tienen cáncer cervicuterino, un 90%, quizá un porcentaje mayor, hasta el 95%, podría estar relacionado al virus papiloma humano. Perfecto. Porque el tema, en teoría, sería el cáncer cervicuterino. Cuando nosotros vamos al virus papiloma humano y nos enfocamos en él, claro, él puede estar participando en cánceres de distinto tipo. Por ejemplo, el cáncer cervicuterino, cáncer anal, región perianal, cáncer rectal. Voy a ser muy profundo en este tema y yo, bueno, apelo al programa, a mi persona y también a los auditores. Les voy a entregar un dato. Mira, actualmente, con mucho respeto lo digo, ha aumentado el cáncer de cabeza y cuello. Dentro del cáncer de cabeza y cuello hay mucho cáncer más de lo que es la amígdala, orofaringe, boca, lengua. Ya, perfecto. Esos cánceres han aumentado notoriamente en las últimas décadas en relación a las conductas sexuales. ¿Ya? Por eso te digo que este tema es muy interesante. Sí. Y sabe que yo hubiera pensado, usted cuando empezó a nombrar esto, yo lo primero que se me vino a la cabeza, lo imaginaba usted, yo decía, el cigarrillo puede ser cáncer de lengua, cáncer oral, yo lo asociaba por ahí al cigarro, claro. O sea, de verdad que es mucho más amplio de lo que pensábamos. Es más amplio, porque el cáncer de boca, de lengua y orofaringe, tú le tienes que hacer un examen, y tú tienes que estudiar. Si tú tienes un cáncer de cabeza y cuello, de lengua, de la faringe, claro, de la amígdala, tú tienes que hacer un examen que curiosamente es estudiar virus papiloma humano. En el cáncer de lengua, de boca, todo. ¿Por qué? Porque las conductas sexuales han cambiado. Claro, entonces, justamente. Si tú comparas, y por eso te digo con altura, mira, si tú comparas las personas o toda nuestra sociedad en la década del 50 versus la sociedad de ahora del 2020, ha aumentado en las parejas más jóvenes el cáncer, principalmente a nivel de lengua y orofaringe, por la conducta sexual, claro, principalmente lo que es relación oral genital, claro, tanto en el hombre como en las mujeres. Por lo tanto, quizá no era un motivo del tema, pero ya que la pregunta muy interesante que tú haces, ¿el virus papiloma humano estaría dentro de patologías no cancerígenas? Sí, principalmente asociada a la enfermedad de transmisión sexual, asociado a VIH, hepatitis B, hepatitis C por las conductas sexuales, sí. Estaría asociado a patologías tumorales no cancerígenas, sí, como son los condilomas, ¿ya? Estaría asociado a patologías de cáncer, sí. Cáncer cervicuterino, anal, perianal, rectal, sí. Pero también a cáncer de cabeza y cuello hasta la lengua. Entonces imagínate, así como nos extrañaba que el tabaco podía aumentar en algún porcentaje bajo, sí, el cáncer cervicuterino, sí, aquí el virus papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, es al revés, podría subir, claro, y aumenta el riesgo de cáncer de lengua, de boca, de faringe, y tal como por el cambio de conducta. Como usted lo decía, tiene mucha lógica por eso mismo, por el cambio de conducta. Y es bueno que usted lo mencione acá, porque acá lo estamos tratando todo no con morbo, sino con, claro, con altura de mira. O sea, es importante enseñar, claro, doctor, porque eso yo creo que es algo que o sea, usted lo mencionó, y yo digo, claro, en realidad las conductas sexuales han cambiado, por lo tanto tiene mucha, se empiezan a atar todos los cabos. Claro, tiene mucha lógica. Yo lo primero que había pensado asociarlo al tabaquismo, pero claro, lo que usted menciona de todas maneras me hace mucho sentido. Y es importante, claro, mencionar
mencionarlo para que comencemos a cuidarnos. A veces dejamos de lado algunas cosas que incluso podrían ser tan obvias, ¿no? Pero porque no lo razonamos, porque no vamos más allá, ¿cierto? No lo tomamos en cuenta. Por eso es importante entregar esa información, doctor. Ya para ir terminando, ¿cierto? Con la entrevista, doctor, queremos saber cuáles son los exámenes. Usted nos decía de exámenes de screening, ¿cierto? Que son necesarios para detectar a tiempo. Ojalá. ¿Qué exámenes se pueden tomar y a qué edad también? Ya, mira, dos temas muy importantes que lo voy a tocar un poquito más rápido, que te voy a hablar de los exámenes de screening y de la vacuna, mencionarte algunas cosas. Punto 1, para cerrar el tema de las vacunas, considerar que la vacuna está ya en el programa ampliado de inmunización en el país, que se pone en los niños pequeños desde el 2014, pero estaba solamente el 2014 en lo que era las niñas, como género, las niñas. Y la ideal es que ahora se va integrando también a los varones. Punto 1. Punto 2, el programa de inmunización recomienda esta vacuna alrededor de los 9 y 11 años, principalmente el cuarto básico y quinto básico. Es 2 dosis, son 2 dosis, y lo ideal es que esas 2 dosis sean al menos con un año de diferencia. Por lo tanto, no se asuste la mamita, el papito, si van a vacunar a su niña de 9 o de 11 años o su hijo varón, ¿ya? Ahora, alguien me podría preguntar, doctor, ¿y cuándo es necesaria la vacuna? ¿Cuándo es el mejor momento de la vacuna? La vacuna tiene que ser para hombres y mujeres, punto 1. Ya. Para niñas y niños. Idealmente, esta vacuna tiene los mejores resultados cuando se pone antes de la actividad sexual. Claro. Por lo tanto, por eso se eligió cuarto y quinto básico, 9 y 10 años, en hombres y mujeres, desde el 2014. Alguien podría preguntar, doctor, ¿hasta qué edad? Bueno, se dice que hasta los 26 años se ha probado que sirve, entre las 9 y 26 años. Perfecto. Pero tiene los mejores efectos o mejores resultados, disminuyendo la incidencia y la mortalidad, cuando tú la administras alrededor de los, antes de empezar la actividad sexual, pero podrían ponerla entre los 9 y los 26 años. Lo otro a tener en cuenta sería que disminuye las tasas de un precáncer alrededor de un 70%. Y en algunos países a disminuir 70-90% lo que es también la mortalidad. Por lo tanto, es bueno ponerla en ese tiempo. Existen varios tipos de vacunas, que 2 virus, 4 virus, 9 virus. Eso va a depender de otras cosas, ¿ya? Lo importante es que es totalmente recomendable desde ese punto de vista. Experiencia en Australia, experiencia en Canadá, que disminuyó mucho la incidencia y la mortalidad, por lo tanto no es algo que estemos probando ahora, no es algo que estemos... No son conejillos de India los niños, eso es importante decirlo. Verlo, claro, con mucho respeto, ¿no es cierto?, lo que estamos haciendo ahora con el coronavirus, que hay que hacerlo, pero han pasado quizás no todas las etapas que una vacuna ha pasado, los años de estudio, porque obviamente en el caso de la patología viral, el coronavirus, es algo que está en contra del tiempo. En este caso ya ha sido comprobado en muchos países, en otros países, y prueba de ello es que los países desarrollados disminuyeron mucho también esta patología. Por lo tanto, si tú me preguntas, sí hay que ponerla. Respecto al estudio de screening, piensa tú que el Papa Nicolau, que es una extinción en muestras cervicuterinas, es de las primeras que se ha hecho alrededor del año 1987, no es nuevo. Claro. Ahora, en GES está desde los inicios del GES, desde alrededor del 2005 se dio de los primeros programas de GES. Es un screening que debiera hacerse siempre. Ahora, la pregunta del doctor, ¿cuándo me hago el Papa Nicolau? Porque dijimos que en el caso de los niños, idealmente, antes de que empiece la actividad sexual, 9, 10 años hasta los 26, la vacuna. Papa Nicolau, ¿no es cierto?, es distinto. En algunos países lo hacen todos los años. Aquí por GES, partimos desde el GES desde los 25 hasta los 65 años. Pero, de los 25 a los 65 años se hace cada 3 años. Ahora, si tú me preguntas, después de los 65 años estaría solamente en personas con factores de riesgo, que hayan tenido el último Papa Nicolau positivo o dudoso, que tenga factores de riesgo, llámese infecciones, condiloma, virus papiloma humano, antecedentes VIH, o mantenga sus relaciones sexuales, lo cual también lo hablábamos por cómo ha cambiado la conducta de la población. Hay muchos pacientes, ¿no es cierto?, personas sobre los 65 años que mantienen las conductas sexuales. En ello estaría recomendado. Ahora sí, el screening en Chile por GES lo admite entre los 25 y 65 años, cada 3 años, pero idealmente tú debieras hacerlo idealmente desde los 21 años en algunos países desarrollados y todos los años, porque cuando tú te haces un Papa Nicolau y te dicen que está negativo,
hay un 3% de posibilidad que realmente haya sido positivo y que se haya leído mal. Perfecto. Entonces, aislarse 3 años es un poco mucho. Lo otro sí, para todos nuestros auditores, si bien es cierto, eso es la guía GES, que es más masivo, uno recomienda el Papa Nicolau en todo paciente que ya tenga actividad sexual. Claro, por lo tanto, todo paciente que tenga actividad sexual debiera hacerse el Papa Nicolau independiente de la edad e independiente de que el GES lo recomiende desde los 25 años. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué hemos sacado con el hacer Papa Nicolau en forma precoz? Ha disminuido la incidencia alrededor de un 60-90%, disminuyendo la incidencia del cáncer cervicuterino. Y se dice que la mortalidad puede haber disminuido hasta cerca del 90% por hallazgo precoz con el Papa Nicolau. Por lo tanto, sí o sí es totalmente recomendable el Papa Nicolau en todas las mujeres con actividad sexual, o si no, ya adhiriéndose a la guía GES desde los 25 años, idealmente todos los años. Excelente. Aclaremos, doctor, que usted decía, ¿no? El hallazgo precoz. Justamente de eso se tratan los estudios de screening. Es tratar de detectar la enfermedad antes de que esté avanzada, ¿no? No es un examen para quienes quizás no están escuchando y dicen, están hablando en chino, no se entiende. No es para, son como preventivos, ¿no? De eso se trata los estudios de screening. Ya, muy claro. Justamente para aclarar, personas que han tenido cáncer cervicuterino son personas que pueden haber debutado con signos y síntomas. De los signos y síntomas, y esto es súper importante para redondearlo, tú, si no tienes síntomas, si no tienes ningún síntoma y tú piensas que es una persona totalmente sana, perfecto, tú vas a hacer un screening para pillar pacientes que tengan esa enfermedad y no tengan síntomas. Y ahí apunta principalmente el Papa Nicolau. En personas que a lo mejor dicen, el doctor está hablando de esto, pero yo me siento sano. Bueno, toda persona que se sienta sana en este momento, que sea dama, que sea una mujer, que tenga actividad sexual, tiene que hacerse su Papa Nicolau, idealmente anual. Si no tiene actividad sexual, empezar a los 25 a hacerlo, ¿ya? Porque hay un componente que es por actividad sexual y un componente muy bajo que podría ser por tabaco, dijimos, por otras infecciones virales, o también un punto hereditario. Por lo tanto, sí debiera hacerlo desde los 25 años o desde que empieza la actividad sexual. Ahora, lo otro punto que no habíamos tocado, y antes de terminar, si me permite, es la sintomatología. La principal sintomatología del cáncer cervicuterino podría estar asintomático o poco asintomático, pero lo que más relatan las mujeres es que aumenta el sangrado y el dolor en el momento de la relación sexual. Perfecto. Hay un episodio de dispareunia. Cualquier dama, cualquier mujer que en este momento tenga una dispareunia, dolor al tener actividad sexual, sangrado al tener actividad sexual, sangrado entre las reglas principalmente, o dolor pélvico, debiera ir a su ginecólogo a hacerse el Papa Nicolau. Seguramente le va a pedir una eco ginecológica transvaginal, otras cosas, pero los principales síntomas con los cuales debuta la mujer con cáncer cervicuterino, y cuando ya está más avanzado, es el sangrado, dolor postcoital y dolor y sangrado en relación sexual. Esos son los 3 síntomas principales. Los otros ellos ya más en etapas más avanzadas, pero eso a recalcar en relación a la actividad sexual: dolor, sangrado de la actividad sexual o sangrado entre las reglas, que parezca típico. Perfecto, entonces ahí para tener en cuenta, de todas maneras, o sea, no le haga el quite. Yo entiendo que el Papa Nicolau no es un examen que sea muy cómodo en realidad, pero claro, más incómodo va a ser el vivir con un cáncer, así es que de todas maneras es lo mismo que hablábamos de las vacunas, o sea, son cosas que de todas maneras tenemos que realizar. Doctor, queremos agradecerle una vez más habernos acompañado. Usted nos dejó ahí un tema importante, nos habló del cigarrillo. Yo creo que eso también sería bastante interesante tocarlo, ¿cierto? La próxima semana. Nuevamente le agradecemos su tiempo. Para quienes nos estaban escuchando, ya estuvimos con el doctor Juan Cornejo Quirós, oncólogo de la Clínica El Loa. Agradecemos, por supuesto, a la Clínica El Loa por prestarnos al doctor los viernes. Obviamente. Oye, y bueno, segunda, la próxima semana, claro, podemos hablar de tabaco. Mira, tabaco, principal causa de cáncer de pulmón. Hay tabaquismo pasivo. Sí. De las personas que mueren, de 8 millones de personas que murieron a nivel mundial, como el 2019, 20 por cáncer de pulmón, 1 millón era tabaquismo pasivo. Por lo tanto, 1 de 8 falleció sin haber fumado tabaco, sino que su pareja. También hay otro tipo de cosas, la sustancia del tabaco, todo, pero eso te lo dejo pendiente para la próxima semana. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la próxima semana no tengo problema. Podemos tocar tabaco en extenso.
Sí, súper. La invitación es esa, que la gente también nos escriba. Hoy día también se animaron ahí a escribirnos, a hacernos algunas preguntas, a mandarnos algunos datitos. También eso también es importante, que la gente interactúe con nosotros, y para eso es esta sección, ¿cierto? Para ir aclarando dudas. Así es que, doctor, le agradecemos nuevamente. Un gran abrazo para usted y nos encontramos el próximo viernes. Ya, muchas gracias. Estamos muy encantados de estar participando con ustedes.